4-3, muy buenas tardes, días, noches, cuando nos vean, queridos telespectadores. Hoy estamos a día 6 de diciembre del año 2014, estamos aquí grabando. Hoy vamos a ponerle después de este corto speech que voy a hacer, le vamos a poner unos trozos de documentales que son realmente interesantes porque tienen que ver, aunque es a nivel global de la economía mundial, tienen que ver con la política municipal, porque todo está relacionado y se lo vamos a poner, y mientras le voy a hacer una pequeña introducción de lo que pasó esta semana muy breve. Primero, que ayer, el día 5 de diciembre de 2014, fue el pleno municipal. Fue un pleno maratoniano tostón que le emitiremos próximamente, no este fin de semana, sino los próximos 2 fines de semana siguientes. Me llamó la atención que realmente se debatieron problemas que no tienen muy poco que ver con la ciudadanía orensana, problemas de los impuestos estatales de Madrid, con los no retornados, que si bien es un problema con los inmigrantes retornados, que si bien es un problema para ellos, obviamente no es un tema municipal. Se trataron muchos temas municipales, de instar a la Xunta, de instar a diversos organismos que no tienen nada que ver con el municipio, y sin embargo luego problemas de Ourense, como es por ejemplo el alumbrado de Navidad, que el pequeño comercio está golpeado de muerte y que realmente es la ciudad de Ourense la única, creo, de Galicia que no tiene todavía el alumbrado de Navidad. Bueno, pues el Concello no ha dispuesto para tener ese servicio, es decir, todavía no ha hecho nada y Ourense está sin alumbrado de Navidad estos 3 días ya del Puente de la Constitución. Y lo que realmente tiene que hacer el municipio, que son este tipo de servicios a la comunidad, se dedica a, pues nada, a ir por los cerros de Úbeda con cosas que realmente poco tienen que ver realmente con nuestro municipio, como ya verán plenos en los que se instan y se hacen mociones que no sirven para nada. Y yo le decía allí en el pleno que lo que realmente hay que hacer son temas municipales, como es por ejemplo un aparcamiento en la zona del pabellón. Las personas del pabellón que usan el pabellón, y además ahora va a haber un centro de salud y un nuevo juzgado, no tienen dónde aparcar, y realmente en Ourense hace falta parkings en algunas zonas y son temas municipales que sí hacen falta. Bueno, pues el gobierno municipal no hace casi nada de aquello que tenga que ver con el municipio y se dedica a filosofar con temas estatales que no tienen que ver con nosotros, como es, por ejemplo, ya le digo, el tema de los impuestos estatales que no tienen que ver con el municipio de Ourense. Esta semana en ese pleno no apareció el concejal del bloque porque dimitió por una imputación. Este concejal del bloque, Medina, José Somoza Medina, ya había entrado porque había dimitido. El anterior del bloque por imputación también, por detenido en la operación Pokémon Varela. Entonces se marcharon los 3 del bloque y vinieron estos 3. Y esto lo acaban de imputar por un tema de una contratación externa, con lo cual ya no apareció en este pleno y emitió. Fíjense cómo anda el patio. En el tema de los candidatos del PSOE, pues Pachi Vázquez ya parece que pasa mejor vida, políticamente hablando, y se queda Barquero que ha dicho el candidato del PSOE a las municipales de mayo de 2015, y Barquero dice que va a llevar una política continuista de la anterior. O sea, el anterior fue detenido por presunta corrupción, es decir, el anterior alcalde, Paco Rodríguez, que fue detenido, está en libertad provisional por corrupción, por prevaricación en la operación Pokémon, y este dice que va a ser una política continuista de él. O sea que también acabará detenido, si sigan sus palabras al pie de la letra. El tema del Partido Popular todavía no tiene candidato para las elecciones municipales, lo cual me parece impresionante porque en las encuestas le daban 10 concejales, bajando, y van a bajar más, pero todavía le dan 10. Y no tienen candidato. A mí me hace gracia cuando la gente dice que en las elecciones municipales se vota el candidato. No, por desgracia, la mayoría de la gente sigue votando las siglas, y de forma ciega vota las siglas sin importarle quién es el candidato. Bueno, pues ahora no saben qué candidato llevar y se está dudando si va a ser Rosendo, si repite Rosendo, o si va a ser Manuel Cabezas. A mí Manuel Cabezas, el anterior alcalde, lo vi y me dijo que él no se iba a presentar ni loco. Y como es una persona muy mentirosa, a mí me da la sensación de que sí que se va a presentar. Yo creo que Manuel Cabezas, además su vanidad le puede, y él cree que va a tener opciones de remontar. Yo creo que si viene Cabezas, hagan lo que haga, venga Cabezas o Rosendo, el Partido Popular va a llevar un auténtico descalabro, y yo creo que van a conseguir 7 concejales. De los 11 que tienen, yo creo que van a bajar a 7. ¿Qué más le puedo decir? Que en las encuestas que del otro día que Sondaxe, La Voz de Galicia, publicó, y en el que Democracia Orensana tenía una subida espectacular de 5 concejales, unos datos. Primero, con esas encuestas somos ya el primer partido de España, el primer partido independiente de España, con mayor porcentaje de voto en un municipio de más de 100.000 habitantes. Es decir, en todas las ciudades de España de más de 100.000 habitantes no habría ningún partido independiente que tuviera nuestra representatividad. O sea que somos realmente algo único en España, porque hay un partido que tiene ahora mismo un 14% de votos, que es en Córdoba, y otro en Leganés. Leganés, que es un municipio de 300.000 habitantes de Madrid, y tal. Y lo que quiero decir es que Democracia Orensana, en ciudades de más de 100.000 habitantes, sería el partido independiente con más porcentaje de votos de toda España.
y el único de Galicia. Es realmente muy difícil para un partido independiente asomar la cabeza y nosotros tenemos la mayor porcentaje de toda España. Un dato sobre las encuestas de Orense. En los varones de 18 a 55 años, Democracia Ourensana es el partido más votado de toda Orense ciudad, por encima del PP y del PSOE. O sea que, y además con un margen de diferencia importante. O sea que para los varones, en esa franja de edad, somos los más votados. Ya dije el otro día que de cada mujer que nos votan 4 hombres, o sea que realmente nuestro voto es más masculina, así que realmente estamos vendo no partido dicindo que lle fixémonos ás mulleres, que parece es obvio que nos votan menos que los hombres. Hay varias teorías por lo que esto ocurre, y yo la teoría que tengo de por qué el voto femenino nuestro es inferior al voto masculino, la teoría que tengo, que es una teoría, es que, por lo que hemos constatado, Aurea TV tiene un público más masculino que femenino, tanto en los plenos como en otros programas, y esa puede ser la clave. Es decir, si resulta que quienes más informan de lo que hablamos en Aurea Televisión son hombres, es normal que nos voten más hombres. Es una teoría. Otros dicen que otros dicen que el problema es mi imagen, que tengo que cambiar de imagen y que entonces el público femenino me rechaza más. Yo creo que no es por eso, yo creo que es más por el tema de la audiencia. Me parece que la audiencia de Aurea TV es más masculina, entonces es normal que el voto de Dios sea más masculino. Es mi teoría. Lo que me llama la atención del porcentaje de votos del Partido Popular en los sondeos de La Voz de Galicia es que arrasan en los mayores de 55 años. Y de 35 años para abajo el Partido Popular tendría un 0% de concejales, tendría 0 concejales. 0 concejales, de 35 años para abajo. Es tristísimo, porque la juventud es el futuro y la juventud marca las tendencias. Yo recuerdo cuando Aznar consiguió la presidencia de España en el 96, los jóvenes estaban todos con Aznar, que era cuando había Felipe González ido a la universidad a dar una charla y se la habían reventado los jóvenes. Los jóvenes son los que normalmente quieren el cambio, y los jóvenes de aquellas estaban con Aznar, con el PP. Bueno, pues hoy, casi 18 años después, el Partido Popular en los menores de 35 años tiene 0 concejales. Es tristísimo. Y es tristísimo que su gran caladero de votos sea de 55 años en adelante, para arriba, porque significa inmovilismo y significa no castigar. A los partidos políticos hay que castigarlos, porque si siempre se le vota al mismo partido, flaco favor le hacemos a la democracia. Otro apunte sobre Podemos es que Podemos, preguntaban por Podemos en las encuestas, ya le hemos dicho, conseguía 4 concejales en Orense, aunque Podemos no se va a presentar en las elecciones municipales, porque su líder, Pablo Iglesias en Madrid, no quiere que nadie utilice el nombre de Podemos, porque no quiere que se le cuelgue gente que podría hacerlo mal en las municipales una vez que entren y que le fastidiara su plan de las elecciones generales. Y entonces a lo mejor alguna gente que está aquí en Podemos se iría a una plataforma o crearía una nueva plataforma, esperando que los votos, mucha gente que ahora mismo es fanática de Podemos, pues que diga, hey, nos vamos a presentar con este nombre, pero somos los de Podemos, vótennos. Yo realmente alucinaría si ocurriera esto, si la gente de Orense le votara a esa supuesta plataforma, por el siguiente razonamiento. Es decir, imagínense que ahora sea una plataforma ciudadana con el nombre X, Ganemos o a por todo lo que sea, y digan que son los de Podemos, que como no se pueden presentar con nombre de Podemos, pero se presentan con otro para conseguir los votos de Podemos, y que la gente les vote. Yo quedaría alucinado por el siguiente tema, aparte de que obviamente soy parte interesada y a lo mejor creen que no soy muy objetivo en este dato, pero el razonamiento que hago es el siguiente. Vamos a ver, imaginen que se monte una plataforma con esa gente de Podemos y quieran el voto de Podemos en Orense, y yo digo, si Pablo Iglesias no confía en ellos, por eso no les deja presentarse con el nombre de Podemos, ¿van a confiar los votantes de Orense? O sea, no confía Pablo Iglesias y van a confiar los que son pro Podemos en Orense. Sería algo irracional que yo no lograría entender. O sea, no cree el líder, no cree el del partido en Madrid, por eso no le deja utilizar el nombre Podemos, y estos esperan que la gente crea en ellos. Fliparía. Vamos ya a empezar con lo que vamos a poner esta semana, que es un antiguo documental de 6 horas que hemos reducido a una, con cortes ahí a machada, pero lo importante no es el continente, sino el contenido. Es un documental que, si lo quieren ver entero, creo que dura 6 horas, creo que andará por internet, pero, bueno, está en internet, pero nosotros hemos reducido a 1 hora y es interesante, muy interesante porque es sobre ideología política, sobre si se debe utilizar, si los estados deben tener cierta magnitud y ocupar ciertos puestos de mando. Quien dice los estados dice las administraciones también, locales. Entonces, si deben hacer eso, o si se debe dejar a la iniciativa privada y al mercado. Nosotros no nos posicionamos en esto, el documental, algunos pueden ver que inclina a un lado o hacia el otro, no sé. En cualquier caso,
las dos partes, tanto las keynesianas como las de Hayek, es decir, que funcionen los mercados o que funcionen los gobiernos, tienen su parte buena y su parte mala, cada uno que lo interprete como quiera. Es un documental fascinante porque habla de la historia del siglo XX, de la batalla ideológica, y si ustedes saben leer entre líneas, tiene mucho que ver con el municipio de Orense, porque muchas de las decisiones que se toman en Orense tienen que ver con si debemos hacer acciones burocratizadas. La pregunta es esa, si se debe utilizar dinero público para ciertos aspectos o si es mejor dejar el dinero en el bolsillo de los ciudadanos y que sea la iniciativa privada. Cada uno tendrá que quitar sus conclusiones, el documental es... Pero en cualquier caso no quiere decir que nosotros opinemos así, simplemente es para que ustedes reflexionen y quiten sus propias conclusiones. Y entonces, aunque es un documental de la economía global, tienen que leer entre líneas porque a nivel municipal se aplican muchísimos conceptos. Es interesante ver el documental porque, ¿cómo es la frase esta? Quien no recuerda la historia o quien no sabe la historia está condenado a repetir los errores. Que tengan una buena semana. Esta es la historia del nacimiento de la nueva economía mundial. Una batalla librada a lo largo de un siglo para determinar quién debe hacerse cargo de los puestos de mando, los gobiernos o los mercados. La historia de un combate intelectual en torno a qué sistema económico sería verdaderamente beneficioso para la humanidad. La historia de una épica lucha por la implantación de estas ideas en todas las naciones del mundo. Esta revolución económica ha definido la riqueza y la suerte de las naciones y condicionará el futuro del planeta. Esta nueva economía global está impulsada por los cambios tecnológicos y políticos. Pero estas transformaciones no se habrían dado sin una revolución ideológica previa. La batalla ideológica que aún divide a nuestro mundo. La batalla por la economía mundial. La batalla ideológica. Durante los bombardeos de Londres de 1940 a 1941, los dos economistas más prominentes de su tiempo estuvieron destinados a la vigilancia antiaérea sobre los tejados del King's College. Un caballero inglés y un exiliado austriaco, amigos personales, rivales intelectuales. La influencia que aún ejerce su batalla ideológica sobre nuestra vida y nuestra sociedad es el eje de nuestra historia. John Maynard Keynes colaboró con los gobiernos aliados en la planificación de sus economías de guerra. Friedrich von Hayek opinaba que el intervencionismo estatal constituía una amenaza para la libertad. La controversia en torno a las fuerzas de mercado, sobre si la economía debe regirse por los precios o por la planificación estatal, ha marcado las batallas económicas del último siglo. Las tesis de John Maynard Keynes han dominado la economía occidental durante décadas. Keynes opinaba que la economía de mercado llegaría a cometer excesos y que cuando tropezase con dificultades, los mecanismos del mercado no funcionarían. Por tanto, el gobierno debía intervenir. Hayek juzgaba el mercado capaz de autorregularse. La Primera Guerra Mundial fue un cataclismo. La gente estaba desilusionada, la gente estaba resentida, buscaba algo mejor. El socialismo, el comunismo, aparentemente prometían un mundo mejor. Tras derrocar el antiguo régimen, la Revolución Rusa se proponía crear un mundo mejor. Influenciados por las teorías económicas de Karl Marx, los bolcheviques propugnaban la destrucción del capitalismo. Lenin, el líder de la revolución, instó a los proletarios de todo el mundo a unirse en contra de la economía globalizada. La revolución contemplaba como crímenes el comercio y la propiedad privada. Lenin se comprometió a abolir la explotación del hombre por el hombre. Austria había perdido la guerra y su imperio. Viena era una ciudad gélida y hambrienta.
La revolución se respiraba en el ambiente. Socialistas y comunistas ganaban la batalla por conquistar los corazones y las mentes. Gran parte de la vida intelectual vienesa se desarrollaba ajena a la universidad, en los cafés de la Ringstrasse. Se celebraban seminarios informales para los amantes del debate y la controversia. Hayek entró en el círculo de un apasionado libertario llamado Ludwig von Mises. Von Mises pensaba que los mercados, así como los pueblos, debían liberarse de la intromisión de los gobiernos. Ludwig von Mises fue el economista más prominente de la Escuela Austríaca de Economía. El lema distintivo de la Escuela Austríaca de Pensamiento Económico es que los mercados funcionan, los gobiernos no. Von Mises vaticinó que la nueva economía socialista soviética jamás funcionaría, precisamente porque el gobierno controlaba los salarios y los precios. Von Mises sostenía que el gran error del socialismo era carecer de un sistema de precios eficaz que enviase información a consumidores y productores sobre el valor de los bienes. Decía que esos precios son la base de una economía operativa. Podrían considerarse señales de tráfico. Si no dispones de ellas, lo único que consigues es un sistema inoperante, caótico. Von Mises arguía que los mercados libres son los que mejor funcionaban. Así que, ¿para qué intentar otras cosas? En la Rusia soviética, las profecías de von Mises parecían cumplirse. Lenin había abolido lo que para él era el caótico mercado libre. El Estado controlaba la economía, fijaba salarios y precios. Pero el gran experimento marxista pasaba por dificultades. Lenin tenía entre manos un desastre económico. La Rusia soviética era un país sombrío, asolado por el frío, la hambruna y la muerte. Lenin sabía que era precisa una política distinta, por lo que instituyó la que se dio en llamar nueva política económica. Lenin autoriza a los granjeros a vender sus propios productos y tierras. Permite la creación de pequeñas empresas, lo que origina un renacimiento económico. Pues bien, sus camaradas más izquierdistas lo atacaron con saña por traicionar los principios bolcheviques y marxistas. Lenin, por aquella época, ya había sufrido un ataque y no gozaba de buena salud. Y pese a ello, subió a la tribuna casi por última vez en su vida. Y era el Lenin de siempre. Aún era vitriólico, era sarcástico. Dijo de sus críticos que eran imbéciles, estúpidos, porque el Estado, el gobierno, los bolcheviques todavía controlaban el conjunto de la economía. El acero, los ferrocarriles, el carbón, la industria pesada, lo que él llamaba los puestos de mando de la economía. Lenin murió en menos de un año. Los dolientes que asistieron a los funerales de Lenin creían que la historia militaba en su bando y que en menos de 3 décadas, no solo Rusia, sino toda la Europa del Este y China, más de 1/3 de la humanidad, viviría conforme a los principios económicos del marxismo-leninismo. El sucesor de Lenin afianzaría aún más el dominio del Partido Comunista sobre los puestos de mando de la economía. Joseph Stalin introdujo la planificación central.
Bajo su gobierno, el Partido Comunista planificó y gestionó todos los aspectos de la economía. Mientras que el comunismo parecía escalar posiciones, el capitalismo aguardaba el cumplimiento de su sentencia. En los años 20, mientras Europa aún se dolía de las heridas de la Primera Guerra Mundial, en los Estados Unidos, en las ciudades al menos, se experimentaba un auge económico. Los estadounidenses gastaban dinero, bailaban, celebraban fiestas, compraban automóviles, bebían ginebra clandestina y adquirían acciones. Montones de acciones. El mercado de valores, la bolsa de Nueva York, se había convertido en el pasatiempo nacional. Los norteamericanos no se cansaban de él. Y por aquel entonces las acciones de mayor éxito eran las de las nuevas compañías radiofónicas. La radio era la Internet de los años 20, una industria surgida de la nada. La empresa más atractiva era la RCA, que en pocos años pasó de cotizarse de $1,50 la acción a 600. Los norteamericanos no tenían hartazgo. Se trataba del clásico mercado burbuja. Entonces el Jueves Negro. El 24 de octubre de 1929, la burbuja estalló. Los precios bajaron vertiginosamente. La caída en picado fue imparable. Ocho horas después del cierre de la bolsa, las teleimpresoras aún vomitaban malas noticias. El crack de la bolsa de valores sumió a los Estados Unidos en la desesperación. Durante los años 30, se produjo en los Estados Unidos un auténtico y absoluto colapso. Desde la perspectiva de la gente, cundía el desaliento a medida que los valores caían sin cesar. La gente se encontró sin ingresos, sin medios para saldar sus deudas, sin capacidad adquisitiva. Todo se derrumbó. El vendedor de utensilios agrícolas, la tienda de ropa, el comerciante, todo se desplomó. Y por supuesto, los bancos fueron detrás. El pánico se apoderó de la gente. Se apresuró a retirar los ahorros ganados con el sudor de su frente. Un pánico bancario conlleva colas por todo el vestíbulo que llegan a la calle y dan la vuelta a la manzana. Gente esperando día y noche para ver si podían retirar su dinero. Los millones de personas que no pudieron retirarlo, lo perdieron todo. A partir de la crisis del 29, alrededor de la mitad de los bancos estadounidenses cerró. El gobierno no fue capaz de contener el desplome de la bolsa. De hecho, empeoró la situación. Private construction virtually ceases. Mills and factories shut down. Railroads come to a virtual standstill. Millions of Americans, men, women, and children, wait in the cold, on bread lines, in soup kitchens. 3 million Americans are ex-wage earners, unemployed, and the ranks of the unemployed ought to soar to 15 million. Los bancos quebraron. La industria se bloqueó. Millones de personas quedaron desempleadas. En Gran Bretaña, los trabajadores, en su mayoría veteranos de guerra, marcharon por todo el país para elevar al gobierno una sencilla reivindicación: su derecho al trabajo. En Italia, España y Alemania marchaban a un paso diferente.
El fracaso del capitalismo acrecentó la sombra del fascismo. El recién elegido presidente Franklin Delano Roosevelt se enfrentaba a un desastre económico. Su esposa, Eleanor, describía el día de la toma de posesión como muy solemne y un poco aterrador. This great nation will endure as it has endured, will revive and will prosper. Las palabras de confianza de Roosevelt dieron cohesión al país. Después se embarcó en un vertiginoso programa de reformas. Para Roosevelt y el New Deal era la guerra. Estaban en guerra contra la Gran Depresión y contraatacaron emprendiendo una actividad frenética con programas para aliviar la situación de los parados, de los hambrientos, proyectos para la creación de empleo. Se crearon embalses, carreteras y parques nacionales. Paralelamente, instituyó un plan regulador del capitalismo como no se había visto antes, con el fin de proteger a la gente de la temeridad del mercado sin trabas. En su fuero interno, Roosevelt temía que el mercantilismo hubiese fracasado, por lo que fundó infinidad de nuevas agencias reguladoras de la banca, del mercado de valores, del propio capitalismo. Se construyó un nuevo cuartel general para el celebrado órgano rector del gobierno, la Comisión Interestatal para el Comercio, que puso freno a las fuerzas de mercado y controló al capital. Bajo la política del New Deal, la industria fue objeto de una gran cantidad de normas y regulaciones. Las compañías aéreas son buen ejemplo de ello. Había quien montaba un negocio de este tipo muy competitivo e iba a la quiebra. Entraban nuevos inversores, también se arruinaban. Era muy inestable. Por lo que el New Deal intervino y dijo, vamos a estabilizar esta industria. Fijaremos los precios que podéis cobrar por los pasajes. Os marcaremos las rutas aéreas. Y con este sistema erradicaron estos círculos viciosos de auge y desplome de las aerolíneas. Y en cierto sentido, esto es lo que pretendían hacer en todos los campos de la economía norteamericana. En 1936, John Maynard Keynes finalmente publicó su teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, un genial análisis del método para combatir la depresión. Demostrando a los gobiernos la plausibilidad del control de sus economías, Keynes se convirtió en el economista más influyente de su tiempo. La solución propuesta por Keynes para el desempleo consistía en que el gobierno debía invertir dinero en la restauración y el afianzamiento del pleno empleo. El gasto público, decía Keynes, debería ir a contracorriente. En tiempos de bonanza tendría que reducirse el gasto y acumularse un superávit. En las temporadas de crisis como la Gran Depresión, debería intensificarse, entrar en déficit, para así devolverle el poder adquisitivo a los trabajadores. Dio a la gente la esperanza de que el paro tenía solución sin recurrir a los campos de concentración. La Universidad de Cambridge fue la cabeza de puente para el desembarco de Keynes en los Estados Unidos. John Kenneth Galbraith fue uno de los primeros apóstoles de Keynes en los Estados Unidos. He repetido muchas veces que pienso que tuve algo, quizá bastante, que ver con la travesía del Atlántico de Keynes. Al regresar, me encontré con que mucha gente había leído la teoría general, y aquello fue un soplo de ilusión y optimismo. En Washington, las ideas de Keynes convulsionarían la política económica. Los gobiernos debían aprender a aceptar una pequeña tasa de inflación para contener el desempleo. Resistir ante los financieros conservadores, pedir dinero prestado y contratar gente por todo el país, rescatándolos del paro.
Este era el punto fundamental. Y no había que preocuparse por el acúmulo de adeudos. O, para ser exactos, te preocupabas por ello, pero seguías adelante. Las ideas de Keynes comenzaron a ganar terreno. Se necesitó una guerra mundial para que el gobierno adoptase la política de Keynes. El gobierno estadounidense tomó dinero prestado y lo invirtió en la campaña bélica. La alta tasa de desempleo bajó y la depresión desapareció. Men and women to make the uniforms. Machinists to make the guns and ammunition. Auto workers to produce the jeeps and trucks. To build the ships and tanks. Civilian soldiers to turn out the fighters, the bombers. Durante la guerra, haciéndose cargo del control de precios y sueldos, John Kenneth Galbraith fue testigo de la recuperación económica. Fue una ocasión inmejorable para demostrar las tesis del keynesianismo. Y creo que es justo decir, como joven keynesianista de Washington, en contacto con otros keynesianistas, que todos lo vimos claramente por aquel entonces. En un programa de radio, Keynes expresó su esperanza de que lo que había funcionado durante la guerra funcionaría en tiempos de paz. Si la fabricación de armamento es un auténtico remedio contra el desempleo, se ha puesto en marcha un gran experimento. El bien puede originarse a partir del mal. Quizá aprendamos un par de trucos que resultarán útiles el día en que llegue la paz. Ahora profesor de la London School of Economics, la Escuela de Económicas de Londres, Hayek temía que el mundo feliz de Keynes fuese un gran paso en la dirección equivocada. Atacó la opinión generalizada del crecimiento en su obra Camino de servidumbre. Sarcásticamente dedicado a los socialistas de todos los partidos, resultó ser un éxito popular. Incluso se editó una versión en cómic. Su mensaje era sencillo y directo. Demasiada planificación gubernamental implicaba demasiado poder gubernamental. Demasiado poder gubernamental sobre la economía destruye la libertad y esclaviza al hombre. Para Hayek, el dirigismo de la administración pública central significaba el primer paso hacia el Estado totalitario. Hayek pensaba que puesto que la libertad es un valor absoluto, se debe permitir que un sistema de libre competencia se regule a sí mismo. Y si en ocasiones eso acarreaba una alta tasa de desempleo, habría que aguantarse con ella. Hayek siempre rechazó la macroeconomía. Condenó cualquier tipo de intervencionismo estatal, incluso durante la Gran Depresión. Mientras que Keynes era partidario de esta, decía a largo plazo estaremos muertos. Y a largo plazo, si permitimos que las cosas sigan así sin remediarlas, tendremos muchos Hitlers, numerosas guerras y montones de Stalins. ¿Y quién tenía razón? La mayor parte de la gente habría estado de acuerdo con Keynes cuando escribió a Hayek. No deseamos que no haya planificación, ni siquiera menos planificación. Más bien, queremos más. En esta batalla ideológica, Hayek estaba en el bando de los vencidos. Tenía buena reputación como economista en 1944, cuando publiqué Camino de servidumbre. Y fue considerado incluso en círculos académicos como la maliciosa campaña de un reaccionario para destruir unos elevados ideales. Con el mundo en guerra, Keynes se trasladó a un magnífico hotel de Bretton Woods. En este lugar, delegados de todo el mundo se reunieron para organizar la economía de la posguerra. En la conferencia de Bretton Woods
se constituyeron el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Fueron concebidos para conferir estabilidad a la economía mundial y prevenir situaciones como el desempleo y la depresión de la década de los 30. El idealismo y la humanidad de Keynes fueron su inspiración. There's never been such a far-reaching proposal on so great a scale to provide employment in the present and increase productivity in the future. And I doubt if the world yet understands how big a thing we are bringing to birth. A Keynes no le quedaba mucho tiempo de vida. Enfermo y agotado por el trabajo, su salud se quebró. Sin embargo, su reputación e influencia le sobrevivieron. Cuando Keynes falleció, él y yo éramos los economistas más conocidos. Entonces ocurrieron dos cosas. Keynes murió y fue elevado a los altares. Y yo me desacredité con la publicación de Camino de Servidumbre. Y aquello alteró completamente la situación. Durante 30 años solo se contempló a Keynes, mientras que yo fui relegado al olvido paulatinamente. La guerra había finalizado y las tropas regresaban a casa. La última de las 3 cumbres celebradas por los aliados durante la guerra se celebró en un palacio del suburbio berlinés de Potsdam. Truman, Churchill y Stalin se reunieron para confeccionar un plan de paz y volver a trazar el mapa europeo. Sus diversos sistemas económicos ofrecían caminos alternativos hacia la prosperidad. No obstante, la sombra de la Gran Depresión era alargada. Entretanto, Hayek solo vislumbraba una chispa de luz. La guerra había dejado a Alemania en ruinas. Su economía se había desintegrado. Los mercados estaban hundidos, las tiendas vacías. Los rusos ya habían ocupado Alemania Oriental y estaban esperando a que el resto cayese en sus manos. En los sectores de ocupación norteamericana y británica, la violenta inflación había devaluado completamente la moneda alemana. En el invierno de 1948, los aliados nombraron director económico al corpulento economista fumador de puros llamado Ludwig Erhard. Antinazi acérrimo, Erhard era partidario del mercantilismo y compartía muchas de las convicciones y tesis de Hayek. Pero también creía que las regulaciones económicas de los aliados empeoraban la situación. Las autoridades de ocupación habían impuesto un sistema que ejercía un excesivo control sobre los salarios y los precios, aunque, por supuesto, el control sobre salarios y precios jamás frena la inflación, de tal forma que lo único que hicieron fue congelar la economía. Esto llevó a la creación del mercado negro. Y los cigarrillos americanos eran la moneda de curso legal. Nadie se fumaba los cigarrillos. Se empleaban para las pequeñas transacciones. El coñac era el medio de pago para las grandes transacciones. Los aliados introdujeron una nueva moneda, el marco alemán, que sustituyese al devaluado marco del Reich. Pero Erhard juzgaba esta medida insuficiente, así que, sin informar previamente a los aliados, hizo un sorprendente anuncio radiofónico. Ludwig Erhard, un hombre legendario, decidió, sin preguntar a nadie y contra la voluntad de las autoridades norteamericanas de ocupación, dejar de ejercer el control sobre los precios. Al día siguiente, el general Lucius Clay, responsable de la Alemania ocupada, exigió una explicación a Erhard.
Clay dijo, ¿qué ha hecho? Ha alterado el control sobre los precios de los aliados. Earhart contestó, general, no lo he alterado, lo he abolido. Y Clay replicó, mis asesores me aseguran que es un gran error. Earhart respondió, general, mis asesores me aseguran lo mismo. De la noche a la mañana desapareció el mercado negro. La gente dejó de acaparar bienes y se pusieron a la venta productos que no se habían visto en 10 años. Esto puso en marcha a los mercados con libertad de precios. Los escaparates vacíos de las tiendas se llenaron con los productos que empezaron a salir a la luz. Y así se originó el milagro económico alemán. La economía social de mercado alemana aunaba el mercado libre y un sólido estado de bienestar. En pocos años, la economía social de mercado alemana superó a la economía británica más dirigida. Sin embargo, por entonces nadie quería inspirarse en el modelo alemán. La mayor parte de los estados preferían planificar sus economías. En todos los países en vías de desarrollo, los conceptos de socialismo, planificación, control, regulación y propiedad estatal se convirtieron en el evangelio. Por toda África, los pueblos confiaban en que el socialismo los sacase de la pobreza. En toda Sudamérica, los gobiernos adoptaron el dirigismo estatal como medio de modernización. El aparente éxito de los países comunistas como la URSS y China parecía indicar el camino a seguir. Hacia 1950, la economía de mercado de Hayek estaba tan desprestigiada que cuando buscó trabajo en la enseñanza estadounidense, solamente una universidad se mostró dispuesta a contratarlo. Chicago siempre ha sido un lugar excepcional, apartado de las corrientes dominantes. Chicago es una ciudad aislada geográficamente. Esto afecta al influjo intelectual de Chicago en muchas áreas, aparte de la economía. La influencia intelectual de la Universidad de Chicago llegaría a crecer. 8 de sus profesores y 11 economistas de Chicago han obtenido el premio Nobel. Los modos de la gente no eran muy correctos. Estaban interesados en las ideas y en la discusión y no reparaban en si alguien se enojaba. Los almuerzos del Club Quadrangle cobraron fama por la intensidad de las discusiones intelectuales. Y un hombre en concreto llegó a destacarse en aquellos debates. Milton Friedman se convirtió en el mayor exponente de la corriente económica que se dio en llamar Escuela de Chicago. La Escuela de Chicago tenía la firme convicción de que el mejor medio para controlar la economía consistía en reducir al mínimo la intervención estatal y potenciar el mercado libre. En mi juventud, en muchos sentidos, Milton Friedman era la encarnación del diablo en nuestro ambiente keynesiano, puesto que, con todo su énfasis en el individualismo, la libertad y los mercados, parecían no preocuparle la justicia. Quizá los liberales renegasen de la Escuela de Chicago, pero Hayek se sentía a sus anchas en una atmósfera intelectual tan parecida a la de Viena durante su juventud. Opinamos que las fuerzas de mercado no son más que eso, fuerzas. Son como el viento y las mareas. Si tratas de ignorarlas, te expones a unos riesgos.
Si consigues encontrar el medio de ordenar tu vida controlando estas fuerzas en beneficio de la sociedad, ese es el camino a seguir. Pero Keynes aún reinaba en Washington. 19 años después de su muerte, su rostro aparecía en la portada de la revista Time. La influencia de Keynes en la economía de mediados de siglo es tremenda. Los economistas advertían a los políticos. La única razón de los malos resultados económicos es que el gobierno no hace todo lo que debe. Suena casi a planificación central, ¿no? Los seguidores de Keynes en Washington no consideraban a la economía una fuerza de la naturaleza, sino una sofisticada máquina que precisaba el ajuste de tecnócratas como ellos mismos. Este consenso keynesianista alcanzó su apoteosis cuando Yale concedió un título honoris causa al presidente que acumuló un mayor número de licenciaturas de las más prestigiosas universidades norteamericanas, John Fitzgerald Kennedy. It might be said now that I have the best of both worlds, a Harvard education and a Yale degree. Para Kennedy, Keynes se había impuesto en la controversia. La batalla ideológica había finalizado. What is at stake in our economic decisions today is not some grand warfare of rival ideologies which will sweep the country with passion, but the practical management of a modern economy. What we need is not labels and cliches, but more basic discussion of the sophisticated and technical questions involved in keeping a great economic machinery moving ahead. El Consejo de Asesores Económicos de Kennedy había redactado su discurso en términos keynesianos. Pensamos que fue una gran idea que Kennedy decidiese pronunciar aquella alocución en Yale y que hablase de política económica. Aquel discurso nos daba a entender que nos habíamos metido a Kennedy en el bolsillo, que nos habíamos ganado el corazón y la mente del presidente. Durante la era que se dio en llamar los 30 años gloriosos, la economía keynesiana había ido cumpliendo con lo prometido. Europa, Japón y Estados Unidos asimismo experimentaron un gran crecimiento de sus economías y sus niveles de vida. La gente disfrutaba de una prosperidad inimaginable en la posguerra mundial. Cuando Hayek regresó a su Austria natal, lo hizo deprimido. El éxito de la economía mixta hacía que su tesis del mercado libre y el mismo Hayek pareciesen más improcedentes que nunca. El mundo era más bien socialista. Sus ideas no estaban en boga. Nadie le concedía importancia alguna. Nadie estaba de acuerdo con él. Estaba solo. Hayek vio sus ideas rechazadas por el mundo académico. La mayoría de los departamentos llegó a abominar de mí, en tal medida que aún hoy lo percibo. Buena parte de los economistas me consideraba un advenedizo. Vivía en una ciudad de provincias, estancado en la rutina. Pero el mundo exterior empezaba a transformarse. Hojeando el periódico en su restaurante habitual, Hayek leyó que la inflación y el desempleo subían a un tiempo.
Existía un nuevo término para describir el fenómeno: estanflación. Tras los 30 años gloriosos de crecimiento, la economía estadounidense experimentaba problemas. En resumen, la economía, de algún modo, no conducía a nada y padecía una inflación de la que no tenía visos de sanar. Se podría decir que es el malestar de la economía. La estanflación significó el fin de la inocencia keynesiana. Se producían dos fenómenos cuya simultaneidad los keynesianos consideraban imposible. Se daba por un lado un estancamiento de la economía con una alta tasa de paro y por otro una inflación con un veloz aumento de los precios. El año 1974 significó un punto de inflexión en la batalla ideológica. La concesión del premio Nobel a Hayek constituyó una sorpresa. Sin embargo, la balanza empezó a inclinarse en favor de Hayek en detrimento de Keynes. Me gustaría señalar que cuando era joven, solo los ancianos creían aún en la economía de mercado. En mi madurez, yo era casi el único que creía en ella. Y ahora tengo el placer de haber vivido lo suficiente como para ver que los jóvenes vuelven a creer en ella. Y esta es una transformación muy importante. La economía estadounidense pasaba por su peor bache desde la Gran Depresión. La industria disminuía su crecimiento. El desempleo aumentaba. A la ofensiva de Yom Kippur se siguió un embargo del petróleo árabe. Los norteamericanos hacían cola en las gasolineras y la carestía seguía creciendo. La Escuela de Chicago siempre había sostenido que las rígidas regulaciones estatales no hacían sino elevar los precios y exacerbar la inflación. Ahora muchos se preguntaban si la libre competencia podía remediar la estanflación. ¿Qué efecto tiene regular las aerolíneas? ¿Qué efecto tiene regular el transporte por carretera? ¿Qué efecto tiene regular las líneas ferroviarias? Frecuentemente la carestía. En lugar de permitir la competencia, la suprime. La plétora de normativas promulgadas para las compañías aéreas durante la Gran Depresión aún estaban en vigor. Esto constituía un clásico ejemplo de capitalismo dirigido. Sin embargo, la liberalización estaba en el aire. El senador demócrata Ted Kennedy encomendó a Stephen Breyer, hoy miembro del Tribunal Supremo y entonces profesor de Harvard, una investigación sobre las regulaciones de las aerolíneas. Descubrimos que aún continuaban las mismas empresas que en 1938, es decir, las grandes compañías y ni una sola nueva. Los responsables de la aviación civil comparecieron para testificar en las sesiones de investigación. Resulta que invertían el 5% de su tiempo en refrenar los precios demasiado elevados y 95% en detener los precios demasiado bajos, pero siempre trataban de mantener los precios altos, no bajos. Naturalmente, las compañías aéreas consolidadas estaban muy contentas con tal componenda. Y les preguntábamos, ¿cuándo fue la última vez que dieron la concesión de una nueva ruta? La regulación suponía que las grandes compañías como Pan Am nunca debían competir con las recién llegadas. El hombre que liberalizaría las líneas aéreas es un admirador incondicional de Gilbert y Sullivan. Por inverosímil que parezca, el poeta con barba es Fred Kahn, un profesor de la Universidad de Cornell. Kahn deseaba una normativa más suave y permisiva.
en la que el mercado fuese libre para perseguir la obtención de beneficios, sin tener que soportar el peso muerto de un Estado abotargado. El presidente demócrata Jimmy Carter puso a Khan al frente de la Junta de Aviación Civil. Khan había pasado varios años estudiando el dirigismo estatal. Ahora tenía la oportunidad de hacer algo al respecto. Cuando llegué a la Junta de Aviación Civil, mi cometido más importante era hacer cumplir la ley. Enviaba a agentes del FBI que imponían sanciones si descubrían descuentos secretos. Les imponíamos una disciplina. Estaba prohibido competir en precios, lo que implicaba la ilegalidad de los descuentos ofrecidos a las agencias de viajes. En el mercado internacional, al no poder competir con las tarifas de otras compañías, ofrecían comidas cada vez más suntuosas. De hecho, regulábamos hasta el tamaño de los bocadillos. Cuando Khan acabó su labor en la Junta de Aviación Civil, lo único que restaba por hacer era desmantelarla. La liberalización de las compañías aéreas originó penosas turbulencias a medida que aparecían y desaparecían nuevas aerolíneas. Sin embargo, 20 años después, las aerolíneas daban empleo al doble de personal y transportaban casi el triple de pasajeros. La industria había subestimado la demanda de billetes más baratos. Y sucedió que a medida que los precios bajaban, la demanda subía de forma espectacular. Una vez que fueron libres para competir, empezaron a lanzar pasajes superahorro y pasajes supervértice, pasajes patata, pasajes cacahuete. Una explosión de descuentos y competencia. Fue algo tremendo. La liberalización de la economía norteamericana estaba en marcha. Al igual que la Unión Soviética, la India había hecho uso de la planificación estatal para industrializar su economía agrícola y erradicar la pobreza. En este momento, así como todas las economías dirigidas del mundo, se encontraba ante dificultades. El gobierno hindú emprendió una gran reforma y decidió hacerse con todo lo que se hallaba en manos del sector privado, tan firme e intransigentemente como fue capaz. El imperio británico en la India había desaparecido. El pueblo quedó sometido al imperio de los permisos, puesto que se precisaba un permiso gubernamental para todo. La India se convirtió en sinónimo de papeleo y burocracia. Los empresarios se encontraban prácticamente atados de pies y manos. Nos costaba entre 12 y 14 meses y unos 50 viajes a Nueva Delhi obtener la licencia de importación de un ordenador de $1.500. Puesto que resultaba imposible trabajar conforme al sistema, la gente empezó a hacerlo al margen. Cada licencia, cada permiso se conseguía por medio de corruptelas. ¿Sobornos? Bueno, supongo que soborno es el término más sencillo. La autarquía era el ideal de la India. Para proteger a su industria manufacturera, la India cerró las fronteras a la importación. Debido a este proteccionismo, el pueblo hindú obtenía bienes y servicios de muy mala calidad a precios muy elevados. Los empresarios estaban reprimidos y el crecimiento paralizado. El entramado económico sencillamente no era el propicio para la eficacia ni la rentabilidad. Sufríamos la escasez. Mi padre tuvo que esperar 15 años para comprarse un coche. Tomemos como ejemplo el bien amado automóvil indio, el Ambassador. Lo fabricó Hindustan Motors, que abrió sus puertas el mismo año que la japonesa Toyota. 50 años después, Toyota fabrica 5 millones de coches anualmente.
Hindustan Motors vende al año 18.000 Ambassadors, y aún con el mismo diseño de entonces. Si tienes una economía dirigida, desconectada del resto del mundo a causa de un proteccionismo exacerbado, no existen estímulos para la innovación, para incrementar la productividad, para aportar nuevas ideas. Sobreprotegida. Sobreadministrada. Sobreplanificada. El imperio de los permisos constituía literalmente un freno para la economía de la India. En Hispanoamérica, gobernantes radicalmente diferentes compartían el recelo de la India por la economía mundial. En los años 40 y 50, en Argentina, Juan Perón y su esposa Evita. En los 60, el carismático líder de la Cuba comunista Fidel Castro. En los 70, el presidente de Chile, el marxista Salvador Allende. Por más que rica en materias primas, Latinoamérica parecía condenada a la pobreza perpetua. La teoría de la dependencia del desarrollo económico ofrecía una solución ilusoria. La teoría de la dependencia decía que si deseas obtener un alto crecimiento económico en tu país, lo que debes hacer es establecer barreras, aranceles que restrinjan el flujo de las importaciones, desarrollar y establecer tus propias industrias nacionales. Y si no lo haces, serás víctima del mercado internacional. La teoría resultaba muy atractiva. Te aseguraba el desarrollo autárquico y una mayor autosuficiencia. Pero lo cierto es que si te sustraes al flujo de la tecnología, de la investigación, del conocimiento, en lugar de avanzar, retrocedes. Puesto que no se sienten azadas por la competencia, las empresas son indolentes, poco competitivas, elaboran productos mediocres y caros. Quizá creen algo de empleo, aunque a largo plazo pueden generar una mayor pobreza. A comienzos de los años 70, la economía iberoamericana experimentaba dificultades. Chile eligió presidente al marxista Salvador Allende. Su solución no consistía en disminuir el intervencionismo estatal, sino en acrecentarlo. Las empresas se nacionalizaban o expropiaban. Se impuso un control sobre los precios. El malestar social crecía a medida que la economía se desbocaba. We have a tremendous inflation. Chilean society became extremely polarized. It's true, it was polarized before Allende, but during Allende's period, the society was extremely polarized. Todo acabó con un golpe militar. Las fuerzas aéreas bombardearon el Palacio Presidencial, donde Allende se encontraba atrapado. Estas son las últimas imágenes en las que aparece con vida. Partidarios de Allende, dirigentes sindicales y estudiantes de izquierdas fueron confinados en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Miles de ellos desaparecieron. La Junta Militar chilena estaba dirigida por el general Augusto Pinochet. Muchos chilenos de clase media lo consideraban un mesías. El plan de Pinochet solo servía para dirigir un ejército. Carecía de política económica para gobernar un país.
Después de un año o año y medio de gobierno de la Junta Militar, había aún una inflación inherente a la economía del 20% mensual, que no desaparecería a no ser que se acometiesen reformas estructurales. Uno de los cabecillas del golpe fue hablar con Pinochet cara a cara. Porque usted ha sido mencionado como el Salvador de Chile, pero al paso que vamos va a ser el funeral de Chile. Entonces él tomó la decisión inmediatamente de que yo le presentara dentro de las 48 horas un plan de acción de manera que actuáramos rápidamente para corregir este error. Este plan de acción se llamó el Plan de Recuperación Económica. Los únicos que tenían un proyecto serio para salir de la crisis eran los componentes del grupo conocido como los Chicos de Chicago. Los Chicago Boys, o Chicos de Chicago, eran un grupo de economistas de la Pontificia Universidad Católica de Chile que había sido enviado a la Universidad de Chicago en un programa de intercambio estudiantil. Allí fueron adoctrinados en el credo de la Escuela de Chicago y su cuasi revolucionaria fe en el mercado libre. La característica principal de la Escuela de Chicago era una firme creencia en la necesidad de minimizar el papel del Estado y de afirmar el mercantilismo como medio de control de la economía. Profesores como Arnold Harberger y Milton Friedman aleccionaron a sus discípulos en la desconfianza por la planificación estatal y el control gubernamental. Para mucha gente, las reformas chilenas se vieron mancilladas por la casta política del régimen que respaldaba la causa del mercantilismo. Esto provocó que muchos países se mostrasen impermeables a la idea de las reformas del mercado, lo que de otro modo no habría sucedido. La idiosincrasia de las Fuerzas Armadas, ellos eran más partidarios de el gobierno ordena lo que hay que hacer y la gente obedece las órdenes y se hacen las cosas y se hacen en la forma más eficiente posible. Javier Vial, un influyente empresario simpatizante con la Junta Militar, trataba de enderezar a los militares por la vía del mercantilismo. Así que llamé a Milton Friedman y lo invité a visitar Chile. De modo que Milton Friedman, el más destacado promotor del mercado libre, acudió a predicar a Chile. Viajé a Chile y pasé allí 5 días pronunciando una serie de conferencias en torno al problema chileno, particularmente sobre la inflación y el modo en que debían abordarla. La primera locución se celebró en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su tesis, la unión indisoluble entre el mercado libre y la libertad. Hice hincapié en que los mercados libres serían capaces de socavar la centralización política y el control estatal. Afirmó que un gobierno represor no podía durar mucho tiempo en el seno de un auténtico sistema económico libre. Sin embargo, Friedman también fue invitado a visitar la lúgubre sede del gobierno de Pinochet. Friedman dijo a Pinochet que debía tomar firmes y urgentes medidas para combatir la inflación. Friedman dijo, le pondré un ejemplo. Si le corta el rabo a un perro en pedazos poco a poco, matará al perro. Lo mismo ocurre con la inflación. Debe cortarla de una vez y el país empezará a marchar. La presencia de Milton posiblemente contribuyó a respaldar a quienes insistían en adoptar una política económica más eficiente. En aquel periodo fue cuando se produjo el auténtico despegue económico chileno y se abordaron importantes reformas. La Junta Militar recurrió a los Chicos de Chicago para salvar la economía. Se privatizaron 500 empresas estatales.
Se recortó el gasto público. Se abolieron los aranceles aduaneros. Se dio rienda suelta a los mercados. En vez de sustituir las importaciones, lo que nosotros queríamos era abrir la economía, terminar con los controles de precios artificiales. Fue el primer caso de una economía que, dirigiéndose hacia el comunismo, invertía esta tendencia en favor del mercado libre. Los más pobres sufrieron lo indecible. El coste de la vida se puso por las nubes. Las diferencias entre ricos y pobres se acrecentaron. Y así se quedaron. Acometieron un gran proceso de reforma económica sin reparar en lo que pudiese sucederle al pueblo. Y llegamos a un punto en que alcanzamos una tasa de desempleo del 30%. Según los chicos de Chicago, los resultados merecían el sacrificio. El crecimiento económico chileno llegó a ser el más rápido de Latinoamérica. Iniciaron un proceso de liberalización de los mercados y de apertura de la economía. Y su mérito reside en haber sido los pioneros de una tendencia mundial, lo que fue beneficioso para Chile. ¿Pero a qué precio? A un precio muy alto, muy alto, créame, a un altísimo coste humano. Quizá la reforma económica chilena no ejerciese una gran influencia internacional a corto plazo, pero la ideología subyacente cobraba velocidad. El añejo liderazgo de la Unión Soviética se desvanecía y su economía estaba moribunda. Se empezaba a poner en entredicho el sistema. Entre los años 70 y 80, la gente más informada empezaba a darse cuenta de que el sistema soviético en realidad no funcionaba. Sin embargo, no podían declararlo públicamente. Hablaban de ello en privado, en pequeños círculos, pero no era una materia que pudiese hacerse pública. La realidad de la economía soviética permanecía velada por el telón de acero. Campos de minas, alambre de espino, reflectores y torres de vigilancia aislaban al bloque comunista del mundo exterior. En los años 80, la inteligencia británica reclutó a un doble agente ruso con el fin de desvelar el misterio oculto por el telón. Sin embargo, la inteligencia soviética, el KGB, empezó a sospechar de él y le impuso un arresto domiciliario. En Londres se supo que su agente secreto se hallaba en peligro de muerte. Charles Powell era por entonces el asesor de Asuntos Exteriores de la primera ministra Margaret Thatcher. Me llegaron noticias a Downing Street sobre las intenciones de liberarlo. No podía contárselo a nadie, puesto que nadie más sabía del asunto. Se trataba de una cuestión tan delicada que Powell requirió la aprobación personal de la primera ministra para poner en marcha un plan de evasión. Oleg Gordievsky era posiblemente nuestro agente más valioso, dado que estaba infiltrado en el aparato soviético. En Moscú, el cerco se cerraba en torno a Oleg Gordievsky. Entonces decidí ir empleando un antiguo plan de emergencia. Envié un mensaje a la inteligencia británica. Gordievsky burló a sus captores del KGB y huyó a un bosque cercano a la frontera finlandesa. Por la mañana, partí hacia los bosques. Allí esperé. Aguardé la llegada de un coche en el que viajaban dos británicos. Me recogieron, me ocultaron en el maletero y se dirigieron a la frontera.
3 días después, Gordievsky está en Londres dando parte de su misión. Durante la época en que fui agente británico infiltrado en el KGB, los servicios secretos británicos jamás se preocuparon por preguntarme sobre economía, ya que les interesaban más las cuestiones estratégicas. Occidente estaba tan obsesionado por el control del armamento soviético que desdeñaba el punto fundamental, la economía. Gordievsky informó a sus superiores británicos sobre la presión a la que estaba sometida la URSS, puesto que consagraba más de 1/3 de sus recursos económicos al gasto militar. El analista dijo, no puedo hacer constar una cantidad tan alta, ya que nadie lo creería. Más adelante, los economistas descubrieron que la URSS dedicaba la mitad de su presupuesto al ejército. Los informes de Gordievsky se pusieron a disposición del presidente Reagan y los Estados Unidos. Esto le permitió interpretar un papel destacado entre bastidores. Gracias a la información proporcionada por Gordievsky, los dirigentes occidentales supieron que el poderío militar soviético descansaba sobre una economía ruinosa. Los informes de la administración comunista aseguraban que la economía prosperaba. No era así. La economía había empezado a retroceder constantemente y el déficit solo podía paliarse con la subida del precio del crudo. El dinero excedente les permitía hablar de beneficios y así engañaban al mundo. Los satélites soviéticos trazaban órbitas alrededor del planeta y sus submarinos nucleares merodeaban por los océanos. Sin embargo, tras 7 décadas de comunismo, la economía soviética resultaba ser deficitaria y su nivel de vida infinitamente menor que el de Europa occidental. La economía soviética no era ni carne ni pescado. Ya había dejado de ser estalinista, pero tampoco era una economía de mercado. De modo que el sistema no era ni blanco ni negro, era un caos. Un joven e independiente economista, Grigori Yavlinsky, redactó un informe sobre la improductividad de los trabajadores de las minas estatales. La gente no quiere trabajar, la gente no tiene incentivos. Una economía en la que las personas no están motivadas no tiene futuro. Por tanto, se puede hacer 2 cosas. Ponerles una pistola en la nuca, como en la época de Stalin, o bien proporcionarles un estímulo, ya que desean ofrecer algo mejor a sus familias, pero no pueden. Los administradores de las fábricas de Norilsk eran conscientes de que la economía no funcionaba porque los trabajadores no rendían. Es imposible trabajar en condiciones bajo un régimen socialista. No existen incentivos. Y desgraciadamente eso es lo único que sigue funcionando. La gente viene al trabajo y hace lo justo para cubrir el expediente. Se echa la siesta, lee el periódico, hace crucigramas. El Estado continúa pagándoles, el Estado se empobrece, la gente se corrompe, sobreviene la bancarrota. Y eso es lo que ocurrió, el colapso de un gran imperio. La economía estadounidense estaba en recesión. El presidente Carter hablaba de malestar y pérdida de confianza. La revolución iraní había provocado una nueva crisis del petróleo y el secuestro de la embajada estadounidense en Teherán. Pese a la puesta en marcha de la liberalización, la inflación alcanzaba un cota sin precedentes. Los esfuerzos de Carter por ajustarse a la fórmula keynesiana e incrementar el gasto público eran un callejón sin salida.
Jimmy Carter posiblemente llevó el keynesianismo a su punto culminante y sencillamente no funcionó. El rival de Carter era el republicano Ronald Reagan. Reagan compartía la filosofía económica de Margaret Thatcher. Durante más de 20 años había hecho campaña contra la ortodoxia keynesiana y a favor de las tesis de Hayek y Friedman en torno al mercado libre. Los estadounidenses votaron por el cambio y Reagan alcanzó la presidencia. La situación era la siguiente. El único medio para contener la inflación era la contracción monetaria. Y era imposible ponerla en práctica sin sufrir una recesión pasajera. Obviamente, ¿quién desea una recesión? El desempleo alcanzó el 10%. Nadie había imaginado cuán duro iba a resultar. Por toda la nación, la gente corriente lo pasaba mal. Los tipos de interés solo se comen los beneficios. Resulta muy difícil mantener el negocio. En los años 80 los tipos de interés estaban hasta el 20% o más. Subieron mucho. Recuerdo que el flujo de caja llegó a estar muy restringido a medida que todo se ponía más tenso y más difícil. Los acreedores nos obligaban a vender. Ya saben, trae el dinero o tendremos que liquidarte. Era un pozo del que resultaba muy difícil salir. Si en agosto de 1979 me hubiesen dicho que los tipos de interés, el tipo de interés preferencial, llegaría al 21,5%, posiblemente me habría escondido bajo tierra a llorar, pero sobrevivimos a ello. Había costado 3 años. 3 años de creciente enojo de la ciudadanía. 3 años de auténtica penuria para millones de norteamericanos. Pero en 1982 se había dado muerte al dragón de la inflación. Lo que cambió drásticamente en los años 80 y ha pervivido hasta hoy es la presunción de que la inflación es perjudicial. Y la principal tarea de un banco central es prevenirla. Es una concepción completamente distinta a la de los años 50 y 60. Ladies and gentlemen, the President of the United States. Reagan y Walker habían corregido el rumbo de la nueva economía estadounidense. From our very first day, we've been working to undo the economic wreckage they left behind. Su política recibió el nombre de Reaganomics y se componía de 4 ingredientes básicos. El primero era una moneda fuerte. El segundo, la liberalización. El tercero, la moderación impositiva. El cuarto, recorte del gasto público. Ahora parece bastante convencional, pero cuando Reagan salió elegido, sus émulos lo vilipendiaron calificándolo de extremista radical. They just can't accept that their discredited policies of tax and tax, spend and spend are at the root of our current problems. La rebaja de los impuestos de Reagan, la mayor de la historia, llevó al país a un enorme déficit. Our program has only been in effect for some 40 days. Sin embargo, la economía empezó a crecer sin cesar. No me cabe duda alguna de que aquellas medidas de Reagan, la reducción de los impuestos y el hincapié que hizo en la liberalización, dieron rienda suelta a las fuerzas constructivas básicas que conforman el mercado libre. Y desde el año 83 en adelante el crecimiento ha sido continuo. La década de los 90 fue testigo de unas tremendas concentraciones de capital sin precedentes a escala mundial. Quizás sí existiesen en la antigüedad. Puede que los romanos tuviesen instituciones financieras desproporcionadamente grandes con respecto a la economía del mundo en que vivían. En los años 90, una revolución capitalista mundial alentó la nueva era de la globalización.
la mayor expansión del comercio internacional de toda la historia. Billions of people a day are better off than they would have been without globalization, and very few people have been harmed by it. La promesa trajo consigo un debate sobre el impacto de la globalización. ¿Le corresponde a las personas más ricas del mundo dictar el comportamiento de la economía mundial? El ataque a las Torres Gemelas suscitó muchas preguntas. Entre ellas, cuestiones acerca de los peligros de la nueva economía mundial. ¿Es el terrorismo la otra cara de la moneda de la globalización? Hasta el 11 de septiembre existía el convencimiento de que esta tendencia hacia la globalización era irreversible. A partir de entonces, se admite la posibilidad de un cambio de tendencias. ¿Es capaz nuestro mundo, tan sumamente interconectado, de proporcionar prosperidad a todo el mundo? Resulta un increíble problema moral convivir con esta gran desigualdad en el reparto de la riqueza. Es asimismo un enorme problema intelectual. Los economistas de desarrollo, como yo, dedicamos todo nuestro tiempo a pensar en ello. ¿Por qué es tan acusada la desigualdad? ¿Qué podemos hacer para ayudar a los países pobres o reducir las diferencias? Son cuestiones muy complicadas. Lugares como Merelani, en el norte de Tanzania, se encuentran en el extremo inferior de la economía global. Los mineros extraen piedras preciosas, tanzanitas, que alcanzan un precio final de 1.000 euros por pieza. Algunas minas son demasiado estrechas para un adulto. Se reservan para niños de unos 10 años conocidos como niños serpiente. Por cada gema, reciben menos de 1 euro. Oliver Twist ha llegado a la ciudad y es pobre y tiene un televisor y ve cómo vives tú y ve cómo vive él. Se va a enfadar mucho. De modo que o bien le muestras el camino del capitalismo y lo integras en él o se buscará otra ideología. El hecho de que ya no exista un Kremlin que dirija la revolución no significa que no vaya a encontrar otro referente. Cuando suceden estas cosas, cuando la gente está insatisfecha y se rebela contra un sistema, es capaz de hallar un nuevo centro de poder muy rápidamente. Pienso que las nuevas tecnologías, la ruptura de las barreras para el comercio y el capital y la difusión de la economía de libre mercado han contribuido en gran medida a la buena salud de que goza la economía mundial. Y así seguirá siendo durante mucho, mucho tiempo. Las posibilidades son enormes. Sin embargo, la gente de estos países que se siente marginada y cree que el sistema no les funcionará, tiene razón en su punto de vista. No se trata simplemente de ayudarlos. Creo que a nosotros mismos nos interesa muchísimo que se integren. I don't think there's any one overnight solution. I don't know anybody who's smart enough to sit down and write a brand new set of rules that we should all then adhere to. I think it is a process of negotiation among sovereign and independent nations. And that's probably as it should be. And it will evolve over time. And I do think we learn from our mistakes. Si quiere realizar una reforma o rehabilitar su casa o piso, aprovechar mejor el espacio o desea mejorar su negocio, Coarbi cuenta con un amplio equipo de profesionales que diseñarán, decorarán y reformarán el espacio que necesite con la mejor relación calidad-precio. Puede confiar en Coarbi para ganar en confort y aprovechamiento del espacio. Pídanos presupuesto antes de realizar cualquier tipo de construcción nueva, vivienda unifamiliar o reforma. El diseño y la calidad tienen un nombre: Coarbi. En Orense, el templo de la música está en Holper. Desde Galerías Centrales, en Capitán Eloy, Holper ofrece la mayor variedad en instrumentos y sonido profesional al mejor precio para toda España.
Mosquera y Pumar ofrece desde hace 54 años sus servicios en el sector de la electromecánica, adaptándose continuamente a las nuevas tecnologías. Mosquera y Pumar cuenta con un personal altamente cualificado, con flota de vehículos taller, con modernas instalaciones, con medios y equipos tecnológicos para comprobación y medidas. Mosquera y Pumar, venta, instalación y reparación de grupos electrógenos, montajes eléctricos, motores eléctricos y bobinado de motores. Comenzamos una nueva etapa. Angie, tu nueva perfumería, droguería y complementos. En calle Dr. Fleming 47. Visítanos, te ayudaremos y te sorprenderemos con nuestros productos. A su vela, arranxo de calzado e artigos de coiro, copia de chaves e telemandos para portas de garaxe, venda de produtos para o confort e coidado do calzado, cremas e betúns, impermeabilizadores, produtos para o ante, plantillas deportivas, de traballo, de inverno, ampla gama de bolsos, billeteiras e cintos. A su vela. Estamos en Galerías Centrais, Rúa Concordia, número 26, local 2, Ourense. Café Jam Session, un lugar singular para quedar con los amigos para tomar un café o una copa. Buena música en un lugar con historia. Manuel Carballo, músico y compositor, es el nuevo gerente de Café Jam Session. Club de jazz y blues, punto de encuentro, refugio de artistas, sala de conciertos. Café Jam Session. Visita nuestra web ourenseofertas.com, donde encontrarás las mejores ofertas del comercio ourensano con grandes descuentos. Accede de manera sencilla, elige la oferta, obtén tu cupón y preséntalo en el establecimiento. Regístrate con tu perfil de Facebook para beneficiarte de las ofertas. Nunca antes fue tan fácil comprar en Ourense. Si quiere sentirse cómodo, bien atendido y con todos los servicios que puede necesitar, esta es su gasolinera. Tren de lavado para coches, autobuses, autocaravanas. Y para estas disponemos de sistema de vaciado y agua, espacio para lavar bicicletas, una estación de servicio pensada para usted. Estación de servicio Reza. Nos distingue la atención al cliente. Gracias.